Saludos amigos, comunidad de Ecuador Inmediato Premium. Tengo que hacer esta afirmación porque es cierta. Un periodismo canalla solo forma un pueblo de canallas. Lo que está pasando con el medio digital La Posta, que en estos momentos estalla en medio del escándalo de una vinculación presunta con el narco y, aparte de ello, la acusación de blindaje mediático, es una especie de política del retorno. Un feedback, un boomerang en contra de un medio digital que se integró hace un tiempo atrás con el objetivo de confrontar a la nación a un estilo de hacer prensa y con ello destruir su institucionalidad con el fin de acabarle al otro. Así fue. La Posta, como algunos otros medios, aprovechando el crecimiento de lo digital, hace unos 6, 7 años atrás más o menos, insurgieron de manera irreverente con el fin de hacer periodismo utilizando las más altas tecnologías para llegar a un público masivo con un producto muchas veces que rayaba en lo cínico, en lo ofensivo, en lo burlón, en lo grotesco. No tuvieron ningún empacho, ni ellos ni quienes participaron y que pronto se entregaron a esa forma de hacer periodismo en la posta, para llegar hasta sus pantallas, embrutecerse con alcohol, no había ningún problema. Utilizar el lenguaje más procaz y grotesco que pudiese, sin respeto de ningún tipo para nadie, y con ello creer que se hacía un periodismo respetable para que el público lo consuma y lo acepte en su nueva forma. Nada de respetable tuvo, por cierto, pero así lo plantearon y así se entregaron. Y entonces muchos de los productos que surgieron de esos días de la posta tenían un objetivo político concreto: acabar con el correísmo. Nacieron justo en esa época, en la de Lenín Moreno, en la de la miseria humana de Julio César Trujillo y todo el grupo de asaltantes del anticorreísmo Ampón. Hacían y deshacían de la honra de las personas. Y no había cómo ni siquiera defenderse, porque de inmediato arremetían en contra de aquellos que se les había ocurrido enfrentárselos y lo destruían, sea con ironía o con sorna, sea con burla o sea con mentiras. El periodismo de la posta se inscribe dentro de lo que puede denominarse el periodismo canalla, y no hay nada peor para una sociedad que tener un mal periodismo. ¿Por qué? Porque es una especie de asesino colectivo. Envenena las mentes de la gente y en este caso fue sembrar el odio en el ecuatoriano para que odie a Correa, punto, y a todo aquello que signifique Correa. Halagados en su momento o sometidos en otro, el anticorreísmo Ampón encontró en la posta su mejor punto de expresión. El periodismo canalla hacía de las suyas y, no lo duden, destruyeron muchas veces la honra de las personas, acabaron con muchos de aquellos a los que consideraban sus enemigos hasta personales por haber sido correístas, y llegaron a puntos extremos como la persecución al expresidente yendo a Bélgica haciendo un crowdfunding justamente para perseguir al presidente y a sus hijas, o burlarse en el caso de Andrés Arauz, a quien lo destruyeron en su imagen de manera nefasta, ni siquiera permitiéndole un derecho a la defensa. No, para nada. ¿Se acuerdan lo de cabrón en el caso de Isa? Ah, vaya, vamos. ¿Y cuántas bebesonas han sido protagonistas algunos de los destacados políticos ecuatorianos con el fin de sentarse a acabar con el género humano, sentados en torno al calor del alcohol? Nada bueno se puede sacar de aquello, pero en fin, a eso le acostumbraron al país. Y el país no se puede quejar. Lo recibió y lo aplaudió, y se burló, y gozó, y disfrutó, y destruyó. Pero todo tiene un punto límite, y la posta pareciera haber entendido recién ahora que ese límite llegó a su momento extremo.
cuando dieron el segundo paso de ese tipo de periodismo canalla, el del blindaje mediático. O sea, aplicar una norma de silencio para difundir cierto tipo de contenidos o callar cierto tipo de contenidos a un precio de cambio. No solo la Posta practica ese tipo de periodismo. Hay muchos casos de presuntos voceros de opinión pública, los cuales se los vio inmersos en esa campaña, justo en esa, la del anticorreísmo ampón, en que había que destruir al correísmo y sembrar el odio, y para ello usaron todos los mecanismos y recursos posibles. ¿Quién pagaba o financiaba aquello? Ellos lo sabrán. Pero lo que sí es claro es que había un objetivo común: destruir a Rafael Correa. Eso es todo. Lo demás viene por añadido, ¿no? Pero era lo único que se perseguía. No había ninguna otra razón. No había país, no había sentido de respeto por la norma, ni tampoco por fortalecer la democracia, no. La Posta creció con ello. ¿Quién sabe si económicamente? Doy por dudosas las cifras que aparecen, pero mucho se habló dentro del periodismo de un enriquecimiento inapropiado, indebido, ilícito, obtenido de ese blindaje mediático. Si ganaron o no una fortuna, ellos lo saben, y también lo sabe la Unidad de Análisis Financiero o la Fiscalía General del Estado, que supuestamente habría iniciado una investigación de ese ingreso de dineros en la Posta, estableciendo con precisión años, cuentas, países, datos y data financiera. El tercer pecado de la Posta fue su arrogancia. El periodismo canalla alcanzó su punto culmen máximo en el momento en el cual decidieron enfrentarse con el poder, porque según ellos su misión como parte de ese gran grupo del periodismo canalla es incomodar al poder. Y está bien. Ellos fueron beneficiarios directos de Guillermo Lasso. Él los auspició, él los financió, ellos hacían campaña por Guillermo Lasso para destruir a Andrés Arauz, utilizaron todas las armas que les pudo haber facilitado el Banco de Guayaquil con el fin de lograr ellos el poder. Y lo lograron. Lo irónico es que lo lograron junto con amigos y enemigos de Guillermo Lasso. Y fueron los enemigos de Guillermo Lasso, créanme, los que facilitaron y encontraron en la Posta el camino más adecuado para tumbar a ese gobierno, nefasto por cierto y bien merecido, pero que no se quejen, ya que entre ellos se conocían todas sus virtudes, sus verdades y sus mentiras. Es decir, entre gitanos se leyeron las barajas. Entre la Posta y Guillermo Lasso, el grupo enemigo de Lasso y todos aquellos que participaron del conflicto por el caso Gran Padrino, por León de Troya, por el escándalo del caso Encuentro, es porque entre ellos se sabían todos sus errores. Y los explotaron en su momento para destruir a Guillermo Lasso. Y le acabaron en el poder. Y la Posta fue muy útil para ellos y para eso. Resultado, no pudo ni 2 años. La muerte cruzada selló su destino y la Posta se alzó victoriosa por haber denunciado la corruptela que alrededor del gobierno del anticorreísmo ampón había logrado subsistir y llegar para tratar de hacer grandes negocios. Terminado ese capítulo, lo que menos pudo haber esperado la Posta es que no se le cobren las deudas o no tenga que pagar un precio por haber atacado a uno de los sectores que en su momento le benefició. Sí, uno de los creadores del monstruo del periodismo canalla, como fue el sector oligárquico financiero que llegó con Guillermo Lasso. Ese les va a cobrar caro las deudas y créanme que esto recién empieza. Nadie pudo imaginarse lo que vino con el caso Metástasis, exhibido por la señora Diana Salazar, quien tiene 2 códigos penales a su haber, uno para los amigos y otro los enemigos. El caso Encuentro es juzgado con el de los amigos para la señora Salazar y los de enemigos son todos aquellos a los que trata de inculpar de cualquier manera.
sin darse cuenta de que muchas veces caerían hasta sus propios amigos. Porque la posta le ha protegido a la fiscal Diana Salazar y sus abusos. ¿O ya se olvidaron que fueron ellos, cuando se les acusó del plagio de la tesis, los que en un espectáculo público deplorable para la academia corrieron un programa simulado que ratificaba la veracidad de la tesis de Diana Salazar, cuando a todas luces es un vulgar plagio, una ofensa de la cual hay como enrostrarle a la señora por haber falsificado su tesis de grado? Pero la posta estaba en la lista de Diana Salazar sin quererlo. O quién sabe, o quién sabe. La vinculación con lo narco es lo último que le ha tocado a ese periodismo canalla. Narco. Sí, el señor Boscán es ñaño de Norero. Y el loco Baldión le grita a troche y moche con hijos de puta de por medio a Luis Vivanco, que tiene que ser vinculado con lo narco, porque su familia tiene una vinculación con lo narco. Es decir, le salieron las personas menos indicadas a acusarles, a enrostrarles y a ensuciarles a los de la posta con el periodismo canalla como un pueblo de canallas. En este momento, el país no cree en inocencia de la posta. Ellos podrán decir muchas cosas y podrán inculparle a la señora María Paula Romo, Ana Galarza, el capitán Ortega o a cualquiera de ellos de ser los promotores de un espectáculo que los ha destruido, ha terminado con su honra. Como bien les dijo el loco Baldión, ya no tienen futuro. A partir de ahora solo tendrán que defenderse y a lo largo de todo este tiempo tendrán que defenderse. No solo los de la posta, como Boscán, Vivanco, la señora Velázquez o demás. No, también los Jefferson Sanguña, los Montenegro, los otros Vivanco y demás tienen que explicarle constantemente al país por qué se vincularon con lo narco. ¿Qué hacían junto a lo narco? Ñañándose con lo narco, mientras estos asesinaban a gente o disponían a atacar a periodistas que no estaban junto a ellos en el periodismo canalla. La posta, a partir de ese momento, está pagando las consecuencias de haber creado esa base para que el pueblo actúe como tal. Ante el periodismo canalla, el pueblo actúa como un pueblo de canallas y les van a enrostrar todo lo posible. Ustedes nunca más podrán limpiar su historia. Quedaron sucios para toda la vida. Y lamentablemente estamos en un tiempo en el cual todo se guarda en las redes sociales y todo se acusa con el paso de los días o se remueve el estercolero a cada momento y la persona termina sin honra, sin dignidad y sin decencia. Ustedes empezaron destruyendo a las personas así, ustedes terminan destruidos así. Nada peor que una mala prensa. El punto final es para quedarse loco. Escuchar a Fundamedios, uno de los creadores del periodismo canalla, uno de los chantajistas públicos en este país en contra del correísmo, porque a cambio de lo que sea, Fundamedios se prestó para ofender y perseguir a los periodistas que no eran de su línea y acabar con su honra. Eso hizo Fundamedios. Hoy, víctima también del periodismo canalla, porque los asocia. Y a Teleamazonas, con un Milton Pérez que con su boca se hizo más daño que con sus manos, gritando que la posta no les puede acusar a ellos porque ellos ya se cansaron de dar tantos golpes de Estado. ¡Qué asco y qué vergüenza! Golpistas. Los unos canallas, los otros narcos y los otros golpistas. En esas manos, ¿qué tipo de periodismo se puede hacer? ¿Y qué tipo de comunidad se puede forjar? Si no, la que yo he dicho con toda certeza. Un periodismo de canallas forja un pueblo de canallas. Gracias por haberse suscrito a Ecuador Inmediato. Le pido que nos apoye. Su clic en gracias, su like. Este es un espacio hoy doblemente repetido para nuestro público por auspicio de Ecuador Inmediato Premium para toda nuestra comunidad.
19 años. Tengo que seguir luchando por la vida. Agua de Quito mantiene operativos los sistemas de la red de alcantarillado del Distrito Metropolitano de Quito. Mensualmente limpiamos 1.200 sumideros, reemplazamos 560 rejillas de alcantarillado. Además, monitoreamos las 138 estructuras de captación de quebradas para reducir riesgos frente a la llegada del invierno. Haz tu parte, no botes basura en las calles, quebradas y sumideros. Trabajamos las 24 horas al día para mejorar la calidad de vida de los quiteños. Con tu apoyo y cuidado, Quito renace. Quito, Alcaldía Metropolitana. En Azuay transformamos la matriz vial en más de 180 kilómetros, más de 1.000 kilómetros de vías en lastre y 8 puentes en construcción. 12.000 hectáreas de terrenos tendrán riego, 60.000 árboles sembrados y 350.000 plantas en producción. Más de 12.000 emprendedores beneficiados con los proyectos productivos. Y atención a 2.900 familias con los proyectos sociales. J. Lloret, prefecto. Azuay se transforma.